Ahí está. Hola, buenas tardes. Es un gusto, como todos los años, compartir esta clase con ustedes. Realmente para nuestra institución es un placer y realmente un momento de lucha por nuestros derechos y de formación a otras generaciones respecto a lo que significa involucrarse con la seguridad social en nuestro país y lo que significa para transformar y cambiar la vida de las personas, porque en definitiva de eso se trata, ahondar en todas las, digamos, todos los vericuetos, en todos los sistemas y subsistemas que conforman la seguridad social. Hoy vamos a hablar del Sistema Nacional de Salud, de su historia, de su realidad, de su conjunto de leyes que lo norman, de sus subsistemas, de sus objetivos, de lo importante que es y sobre todo de las características que tiene en la Argentina el sistema de salud, que es único en el mundo, justamente por ser mixto, por los subsistemas que tiene y por la universalidad en la cobertura de los servicios. Nosotros podemos decir que en la Argentina el 100% de la población está cubierta a través de alguno de los subsistemas de la salud. Y yo quiero leerles, porque si esto es así, es porque en la Argentina se produjo un proceso virtuoso a mediados del siglo pasado, en donde el encuentro histórico entre los sectores y la organización que los trabajadores pudieron darse a sí mismos, el Estado y cierto sector empresarial determinaron un modo virtuoso de garantizar la prestación de salud, es decir, de garantizar el acceso a la cobertura de salud como derecho por parte de los trabajadores. Y esto es así porque se produjo un cambio estructural, un cambio de modelo a lo largo de estas décadas que arrancan en el 45, en el 43, se extienden de forma virtuosa hasta el 55 y en esos otros 20 años que van hasta el 70, en el que definitivamente queda conformado el Sistema Nacional de Obras Sociales, realmente es donde está la clave. Por eso yo quería leerles un texto que es la síntesis de la elaboración que han hecho todos los responsables que a lo largo de casi 4 décadas, o más bien dicho de 4 décadas que tiene el Sistema Nacional de Obras Sociales, han elaborado hace unos años atrás, con motivo del bicentenario, y realmente me parece que vale la pena tenerlo tal cual como ellos lo pusieron. Son todas las personas que estuvieron a cargo de lo que hoy es la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que antes se llamó Instituto Nacional de Obras Sociales, luego se llamó ANSAL, que era la Administración Nacional de Salud, y luego pasó a ser Superintendencia de Servicios de Salud a partir del año 2000, como la conocemos ahora. Yo quiero leerles esto porque me parece que es muy importante fijarlo de esta manera. La construcción de un entramado institucional de la magnitud y la solidez de este sistema, capaz de persistir y perfeccionarse consistentemente en el tiempo, solo podía lograrse como resultado de un complejo juego de actores históricos. En efecto, su creación puede pensarse como consecuencia necesaria de las demandas sociales, la posición empresaria y la intervención del Estado en la Argentina en ese periodo. Sus principales protagonistas supieron interpretar y hasta superar los avances históricos de la época en materia social. Se trató de una incorporación inteligente de los principales componentes del nuevo paradigma: el Estado benefactor, el constitucionalismo social, los derechos sociales, la ampliación de la democracia y la construcción de la ciudadanía. Todos estos componentes se articularon en forma virtuosa en esa década que fue del 45, del 43 hasta el 55, que tuvo sus bemoles hasta que en el año 70, como dije antes, se sanciona la ley 18.610, que es la que da forma a las obras sociales tal cual como las conocemos ahora. Pero esto tiene una historia,
Esta concepción de la seguridad social basada en un modelo de contribución, de aportes y contribuciones y presencia del Estado, tiene su origen y es consecuencia también de la historia argentina y de cómo se fue conformando la Argentina. Y tenemos que remontarnos a las corrientes migratorias que tuvimos a lo largo del siglo XIX y buena parte, o por lo menos primeros 30, 40 años del siglo XX, y tienen que ver con el advenimiento de distintos inmigrantes pertenecientes fundamentalmente a Italia, España, Francia, en menor medida ingleses, alemanes, que en un primer momento, por necesidad de dar cobertura a su propia población instalada en Argentina, empezaron a buscar formas solidarias de reunirse. Esto empezó siendo así eh, en algún momento por procedencia y por nacionalidad, luego por oficio. Es decir, nosotros tenemos que entre 1925 y 1825 y 1860 pudo darse fundamentalmente, o inclusive un poquito más, por procedencia de nacionalidad. Pero también tenemos algunas curiosidades que vale la pena saber. Es decir, por ejemplo, los tipógrafos se reunieron y formaron su propia asociación. La Unión y Benevolencia, hoy vigente hasta el día de hoy, surge en el año 58. En 1858 estamos hablando, ¿no? La Sociedad de Socorros Mutuos, que agrupaba zapateros, bueno, distintos tipos de organizaciones, por ejemplo, las que agrupaba a los panaderos, la que agrupaba a los que confeccionaban trajes, que todavía no se llamaban, digamos, sastres, luego tomaron esa denominación. Bueno, todas estas sociedades, la propia AMIA que surge en 1896 con la corriente inmigratoria judía, también distintos, digamos, el hospital alemán también es hijo de esos años, el hospital británico. Quienes viven en Buenos Aires, y seguramente muchos de ustedes viven en Capital, van a ver los enclaves, que eran los hospitales, surgieron hacia fines del siglo XIX y daban respuesta a la necesidad de salud de su colectividad de pertenencia. Es muy importante saber que, por ejemplo, hacia 1875 había 74 mutuales en la Argentina. Esto en el año 1910 nos lleva a 560 mutuales. Rápidamente crecen y nos encuentra el advenimiento del periodo, podríamos decir, virtuoso de la Argentina, el primer periodo profundamente virtuoso en cuanto a conquista de derechos. En el año 43 nos encontramos con que hay 2.000 asociaciones mutuales, 2.000 mutuales que agrupan a casi 2 millones de personas. Nosotros tenemos que decir que el movimiento cooperativo y mutual en la Argentina tiene buena parte que ver con todo lo que fue el basamento. Todas esas sociedades de socorros mutuos, esas sociedades de hospitales, digamos, vinculados a la colectividad, fueron el basamento unido a la acción del Estado a través de normas y disposiciones, lo que termina confluyendo luego con el sistema de obras sociales o con el sistema de salud como lo conocemos ahora. Nosotros tenemos que esa etapa, que podríamos decir que arranca con las corrientes migratorias y llega hasta el año 43, es una etapa sumamente descentralizada y vinculada también a la procedencia, no solamente en términos de nacionalidad, sino en términos políticos. Esos trabajadores que llegaban de otros países, llegaban con su propia formación ideológica o con su propia pertenencia de su país de origen. Por ejemplo, encontramos, recordemos que esto es previo al advenimiento del peronismo, esto es que la mayoría de ellos eran anarquistas y eran socialistas. Entonces, nosotros tenemos también
de la mano de la organización de estas asociaciones mutuales, tenemos también la formación de lo que serían los incipientes sindicatos. Los sindicatos también empiezan a formarse por rama de actividad o por actividad u oficio en aquel momento. Esos sindicatos también están dominados por esa masa inmigratoria que llegaba a la Argentina, que tenía esta impronta de ser profundamente anárquica, profundamente disgregada y agrupada por pertenencias como las que ya mencionamos. ¿Qué es lo que pasa con por qué hacemos un corte en el 43? Porque ahí es donde el Estado toma un papel preponderante y toma el Estado la delantera en lo que significa avanzar en materia de derechos y en materia de seguridad social. Y se conforman las bases de lo que es la seguridad social tal cual como la conocemos hoy. Surgen las cajas jubilatorias. Recuerden que en la época de Irigoyen, esto es unos 20 y pico de años antes, surge la ley de la silla, es decir, los trabajadores trabajaban parados, las mujeres todavía no votábamos, la inserción en el mercado laboral de las mujeres no existía prácticamente. Por lo tanto, estamos hablando de un momento en donde esto se da vuelta totalmente cuando surge la presencia del entonces coronel Perón a cargo de la Secretaría de Previsión, desde donde empieza a trabajar con esas organizaciones sindicales que había hasta el momento en la creación de estatutos y de normas que llevan adelante un proceso de reconocimiento de derechos, que llevan adelante, por ejemplo, el Estatuto del Peón, empieza a ponerse una Argentina de pie y empieza a emerger una Argentina y empieza que estaba oculta, que estaba pisoteada, primero por dictaduras y gobiernos oligárquicos como teníamos hasta ese momento, y en segunda medida por la ausencia de ese cuerpo de normas que pudieran garantizar esos derechos, y por eso en el texto que les leí recién se incorpora, me parecía sumamente abarcativo, porque también se reforma la Constitución Nacional, y en el año 49 se establecen también todos estos derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la seguridad social en esa Constitución. Entonces, hay un conjunto, empieza una etapa para la Argentina muy importante y muy, diría yo, formadora del país potencia que queremos ser o que fuimos en algún momento y ojalá volvamos a ser. Esto, de manera que el sistema de salud, o lo que era el sistema de salud en ese momento, pasa a ser fuertemente centralizado, con el dictado de muchas leyes que van dándole forma. Esto tiene un corte abrupto en el año 55, donde se produce el derrocamiento del peronismo, donde Perón es derrocado, es puesto preso y marcha al exilio durante 18 años. En este periodo se producen muchas, o sea, por supuesto, retroceso en cuanto a derechos, y se producen también, en la década del 60, las fuertes presiones y manifestaciones sociales, y sobre todo el movimiento obrero organizado cobra una fuerza muy importante y pasa a tener un rol decisorio en lo que es la conducción de, diríamos, la expresión contraria al sistema dictatorial que venía rigiendo nuestro país. Y fruto de todas esas presiones, fruto de un episodio que tal vez han oído hablar, como es por ejemplo el Cordobazo, entre otras situaciones que se vivieron, eso fue en el año 69, surge en 1970 la ley 18.610. La ley 18.610, ¿por qué es importante? Porque esa ley establece un cambio estructural en lo que es la organización y el establecimiento de las obras sociales. O sea, da creación a las obras sociales, las crea. Y las crea como las conocemos ahora. Nosotros tenemos ahora un diseño de obra social que no cambió
desde aquel entonces hasta ahora. Tuvo transformaciones, tuvo, digamos, situaciones vinculadas a, por ejemplo, la aparición del neoliberalismo en los años 90, tuvo impactos vinculados a la desocupación y a la pérdida, esto impacta en el financiamiento, tuvo recuperos cuando arranca el gobierno de Néstor Kirchner y nuevamente se da un vuelco en favor de los derechos de los trabajadores y por lo tanto vuelven a fortalecerse las obras sociales que venían siendo hackeadas por políticas profundamente neoliberales, hijas de lo que se conoció como globalización, que arranca con el consenso de Washington en 1982, donde se plantea un plan sistemático de avasallamiento, y ruptura y quita de derechos hacia los trabajadores fundamentalmente. Y empieza toda una concepción del fin del trabajo y sobre todo empieza, digamos, un combate hacia toda la legislación que Argentina tiene, que es modelo en el mundo, vinculada a lo que es su sistema de cobertura de la salud, su sistema de la seguridad social y demás. Entonces, trazando esta línea histórica, nosotros nos plantamos en una etapa en que vuelve a ser descentralizada, como decía, hasta el surgimiento de la Ley de Obras Sociales. Cuando la Ley de Obras Sociales surge, se ordenan y se ordenan en función de un momento histórico de profundo combate y alza de lo que es la presencia del reclamo de los trabajadores por la mejora de sus condiciones, por justicia, por reconocimiento, por derechos, etcétera, en la calle. Eso es lo que caracteriza esa época y por eso, a pesar de ser una dictadura, termina cediendo en una serie de aspectos y termina saliendo esa ley que organiza y crea y da creación a las obras sociales. En este sentido, nosotros podemos decir que toda la seguridad social de la Argentina es hija de esa conjunción virtuosa que se produce entre el Estado y las organizaciones de los trabajadores. Las organizaciones que los trabajadores supieron darse y mantener. Y eso sigue hasta el día de hoy. Las obras sociales siguen siendo un bastión de resistencia como lo fueron durante los últimos 4 años que hemos tenido en el gobierno de Macri, que siguieron dando respuesta pese al latrocinio que sobre ellas siempre se abate. Las obras sociales siempre son un botín preciado, especialmente para gobiernos antipopulares, para gobiernos que no se caracterizan precisamente por poner por adelante los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, hemos pasado recientemente momentos bastante difíciles. Ni les cuento con lo que pasa actualmente con la pandemia, es decir, la pandemia también impacta porque la pandemia está generando una situación de desempleo y de pérdida de la calidad del empleo muy grande. Hay distintos tipos de medidas que hoy el Estado está articulando que tienen que ver precisamente con reducción de aportes. El Estado toma la responsabilidad de hacerse cargo de esos aportes, se exime al empleador de ciertos aportes porque si no las fuentes de trabajo caerían, se celebran acuerdos para evitar suspensiones de trabajadores y sobre todo se prohíben actualmente los despidos, porque si no estaríamos en una situación de colapso también en lo que a obras sociales significa. Digo esto para poner una mirada de lo que es la situación actual de pandemia en relación a su impacto en las obras sociales. El impacto es fundamentalmente financiero en función de lo que son aportes y contribuciones, porque si bien la Argentina tiene una histórica tradición de que digamos, desde lo que son las contribuciones patronales, han tenido siempre un nivel de evasión importante, esto también lo habrán visto seguramente en lo que es el sistema previsional. Uno de los hackeos y una de las amenazas permanentes y más firmes y de más incidencia sobre los sistemas de la seguridad social, especialmente previsional
y de salud es justamente el alto nivel de evasión que hay en cuanto al aporte. ¿Por qué? Porque está basado específicamente en aportes y contribuciones, más allá de que el Estado concurra desde otro lugar a subsanar esto. Pero bueno, en esta línea histórica que decíamos, estábamos en que en el 70 se consolidan las obras sociales, hacemos un salto hacia fines de los 90, porque es digamos, la única, diría, modificación a tener en cuenta que se produce en esta línea histórica que estamos trazando de las obras sociales, es hacia fines de los 90, donde, como decíamos antes, fruto del consenso de Washington, se expresa en el área de salud o sobre la salud en lo que es el hackeo a las obras sociales. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, se produce a través de un programa que se llama Reconversión de Obras, de Obras Sociales, si bien digo 1, y Reconversión de Obras Sociales 2. Esto también fue resistido y también eran los famosos ROS 1 y ROS 2, o sea, Reconversión de Obra Social 1 y 2. El 2 no llegó a aplicarse. El 1 se planteó y se planteó tratando de conformar, se llevó o se instó a que se reformularan las obras sociales porque se planteaba que la cantidad de obras sociales que había en la Argentina eran inviables, que tenían que dar, tenían que ser autosustentables, y con este verso de la sustentabilidad y autosustentabilidad se intentó avanzar sobre muchas de ellas, pero acá también hay que decir que el gremialismo también estrechó fuerzas y ofreció cierta resistencia, y por lo tanto estructuralmente en la base quedó igual, pero sí se le puso un componente que es el de la desregulación. La desregulación significó que en el año 98, mediante el decreto 504, creo que era de ese año, se permitía que un trabajador pudiera elegir la obra social que mejor le parezca podía cubrir sus necesidades. Esto rompe una regla de oro que es justamente la de la agremiación por ramas y por actividad, donde cada trabajador tenía la obra social de pertenencia en función a su pertenencia por rama de trabajo, por oficio, digamos, por el desempeño de su actividad laboral. En función, por eso las obras sociales, estamos hablando de un sistema nacional de obras sociales sindicales. ¿Por qué? Porque están en manos de los sindicatos. Son obras sociales públicas de gestión privada que cada gremio las gestiona. Por supuesto con el Contralor del Estado, que en este caso lo ejerce el organismo que se llama Superintendencia de Servicios de Salud. Esto que estamos describiendo yo quiero hacer acá un paréntesis, porque como en todas las crisis y en todas las situaciones que son negativas en un aspecto, siempre algo se puede sacar. Y ustedes saben que esta cátedra tiene mucho que ver con el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina pudo utilizar y pudo, en este contexto de flexibilización regulatoria, digamos, pudo plantear y pudo meter dentro del sistema una actora que, siendo trabajadora, nadie reconoce como tal, y que hoy estamos un poquito más de moda. Es decir, hoy el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres, cada una en su propio hogar, que es aproximadamente hecho en el 54% de las mujeres, es una cifra muy grande, y que recientemente fuera monetarizado por el Ministerio de Economía de la República Argentina. Debo decir que el SACRA también lo hizo en el año 98, estableciendo un valor económico a lo que significa el trabajo de una mujer adentro de su casa, pero lo hicimos en función de lo que es un salario. Esta vez lo hicieron multiplicando la cantidad de horas que por día en la Argentina se dedican al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado de personas, y esto da un resultado de aproximadamente 96 millones de horas que, proyectadas al valor promedio de lo que se paga
a las trabajadoras de casas particulares por las distintas tareas, haciendo un promedio de los distintos tipos de tarifa que hay en función de la actividad que hacen, resulta ser que esto es algo así como cerca de 4.000 millones de pesos que contribuimos nosotras al Producto Bruto Interno, pasando a ser la actividad que mayor dinero arrojaría a la nación si se pagara. En segundo lugar pasarían a estar, si se pagaran, la industria y el comercio, para que ustedes vean qué importancia. Bueno, esto es un comentario al margen que me parece que es importante que lo sepamos. Pero digo que en el contexto de desregulación de las obras sociales nosotros encontramos el fundamento para que el Estado argentino pudiera reconocer en el ama de casa, es decir, en la mujer que trabaja en su casa, primero que lo que hace es un trabajo, por lo tanto fue tipificada como trabajadora autónoma voluntaria para la seguridad social, no obligada, es decir, se la consideró una trabajadora autónoma, se la consideró trabajadora en principio, y autónoma porque el trabajo lo hace por cuenta propia, sin un salario y sin un patrón visible. Por lo tanto, quedamos en una situación de no obligadas. Y generamos normativa en el Ministerio de Trabajo que permitió que pudiéramos trabajar para crear un sistema de salud, es decir, una obra social, permitir también que pudiéramos insertarnos con voz, pero sin voto, porque no teníamos personería gremial en la CGT, en la Confederación General del Trabajo, y también trabajar en la cobertura previsional de las amas de casa, tendientes a generar un régimen que atendiera la particular situación de una trabajadora que, como dije antes, no tiene ni sueldo ni empleador. Por lo tanto, allí nos arremangamos, durante 7 años trabajamos realmente mucho y logramos tener la OSACRA, que es la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, dirigida a todas las mujeres, porque las mujeres somos las afiliadas titulares de esta obra social, somos las titulares del derecho. Y ese derecho podemos extenderlo, tal cual como dice la ley 23.660, a toda nuestra familia. Por eso me parece que es el ejercicio específico de un derecho y me parece que esto vale la pena que también se conozca, porque no todas las mujeres saben que tienen una obra social y que pueden cubrir su salud y la de su familia como el resto de los trabajadores. Bueno, volviendo un poco a este proceso de lo que significa el sistema de salud y el sistema de obras sociales, también tenemos que decir que en el año 94, cuando se produce una reforma del Estado, si bien no hay un cambio fuertemente estructural, sí hay un cambio porque se dicta y se sanciona la ley 23.660 y la 23.661 que dan origen a lo que se conoce como los agentes naturales del sistema de salud y el seguro del sistema de salud. Entonces, una ley es para ordenar bajo los nuevos tiempos a las obras sociales, aunque no se las toca estructuralmente, y es donde luego surge la desregulación, y la otra ley es para controlar a los organismos precisamente de contralor y prestadores, a los que se considera agentes del sistema de salud. En la ley 23.660 es donde se establecen los distintos tipos de obras sociales, se las reclasifica de alguna manera, se hace con maquillaje acorde a las políticas del momento, pero digo, no, por suerte, no tocaron en forma estructural el espíritu y la organización de las obras sociales. Siguieron siendo de los trabajadores, siguieron estando en manos de la estructura sindical, o sea, los propios trabajadores manejando sus obras sociales, siguieron basándose en aportes y contribuciones, y se instaura luego el programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio es el programa mínimo básico, es una canasta de prestaciones que tienen por obligación las obras sociales que dar. Y yo también acá quiero hacer un paréntesis, porque me parece también que sepamos y que nos paremos en una consideración
en relación a lo que es la salud, digamos, porque nosotros hablamos del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Nacional de Obras Sociales. Un poco arranco de esta manera porque doy por sentado que ustedes vienen trabajando lo que es la seguridad social y los distintos sistemas y subsistemas que tienen. Y estoy entendiendo que saben que el de salud es uno que hoy estamos particularizando. Pero también me parece que es bueno recalcar, por si no lo han visto, que la salud es un derecho humano. Y es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución y que está además establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en nuestra Constitución está por el 14 bis y por todo lo que significan los distintos digamos, fundamentalmente eso, y los distintos tratados y organismos internacionales a los que Argentina adhiere con rango constitucional. Y en este sentido, desde la OMS se establece como obligatoriedad de los estados, el garantizar el mayor goce de salud que las personas puedan tener. Y se deposita en el Estado la garantía de este derecho. ¿Por qué se deposita en el Estado? Porque solamente el Estado puede lograr las distintas características o lo que define que es un derecho humano y lo que digamos, asegura que este se cumpla. Por eso digo, nosotros vivimos en un país en el cual el 100% de su población está cubierta. Esto no es así en todos lados y por supuesto la calidad de la cobertura varía. Esto también tenemos que tener en claro y ya vamos a ver segmentado. Pero tenemos que decir que hay todos los años, si bien la OMS establece eso y pone esta carga en los estados, también es cierto que anualmente hay alrededor de 100 millones de personas que van quedando excluidas de la posibilidad de acceder a la salud o a esta definición virtuosa de, el máximo goce de salud que se pueda asegurar a las personas. Y la verdad que la salud tiene que ver también con las cloacas, tiene que ver también con el agua potable, tiene que ver también con el medio ambiente, con el hábitat, es decir, se roza con muchas cuestiones, pero podríamos decir que para tomar algunas variables, es un derecho humano que debe ser accesible, es decir, ¿quién puede brindar accesibilidad? Y solamente el Estado, porque para el casi 40%, 35% de personas que nosotros no tenemos cubiertos por sistemas de salud y que dependen de la salud pública, si no la garantiza el Estado, esa gente no tiene acceso a la salud. Entonces, la accesibilidad la tiene que garantizar el Estado. La no discriminación, como todo derecho humano, no admite discriminación de ningún tipo, ni de pertenencia, ni de nacionalidad, ni de sexo, ni de nacimiento, ni de elección o de, digamos, orientación sexual, ni de color de piel, ni de idioma, ni de lugar del mundo donde vivas. Es decir, no hay discriminación o no debe haber discriminación para acceder a la salud. Tiene que haber disponibilidad, es decir, tenés que poder tener un inspector de salud a mano para poder ir, porque si no tenés el inspector de salud, por más que se diga de palabra que no te discriminan y demás, si no tenés dónde ir, directamente no podés ejercer tu derecho a la cobertura de la salud. Tiene que tener calidad, porque necesitas tener la garantía de que te van a cubrir con lo que vos necesitas, es decir, hay veces que accedes a la necesidad de que se cubra tu salud por cuestiones banales, diría yo que es el 90% de las veces. Uno va a que lo vea un médico por una cuestión de las que consideramos banales en materia de salud, es decir, menores. Hay un 7% que vamos o que acudimos o que llamamos porque está en riesgo nuestra vida. Y hay un 3% que es intermedio, que puede ser, que siendo a lo mejor empezando a ser banal se complica y demás, pero hay solo un 7% que es emergencia pura, que si no te atienden en el momento es fatal. Bueno, también tenemos que ver que hay
digamos, como una aceptabilidad. Es decir, cuando vos recurrís y vas a que te atiendan, te tienen que aceptar. No te pueden, la accesibilidad no es solamente que tengas la posibilidad de acceder, sino también te tienen que aceptar. Es decir, tiene que haber aceptabilidad en los receptores o en los prestadores de salud para cuando vos vas ante eso. Todo esto conforma un panorama de lo que nosotros podemos decir que el Estado garantice este derecho a la persona, porque es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Volviendo un poco a lo que hablábamos recién de ¿cómo hacemos? ¿Por qué decimos lo del Estado y demás? Nosotros tenemos que en lo que es la distribución de la pertenencia, qué pasa con nuestra población en relación a cómo está cubierta con la salud. Nosotros podemos decir que un 64,5% está cubierto por las distintas posibilidades que ofrece el sistema de obras sociales. Esto es la sumatoria de las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales y el PAMI. Esto en sí conforma alrededor de un 65%. Tenemos que a su vez, dentro de ese 65%, tenemos que decir que casi un 40% pertenece a las obras sociales sindicales, hay un 11,60% que es el PAMI, y el resto son las obras sociales provinciales. También tenemos que decir que el 35 y piquito por ciento corresponde a lo que es la salud pública, gente que no tiene cobertura de ninguna índole. Y hay un 17% casi que es la salud privada, es decir, la cobertura privada de salud. Y si ustedes suman los números que yo les fui dando, van a decir, caramba, estamos arriba del 100, ¿cómo puede ser posible? ¿De dónde sale toda esta gente? ¿Quiénes son los que son más del 100%? Y en realidad esto surge por la duplicidad. Cuando decíamos que este proceso de los años 90, que generó la posibilidad de optar por otra obra social y demás, también surgen estructuras que gerencian o administran la salud, sobre todo que las obras sociales sindicales apelan a eficientizar. Este era el programa de reconversión de obras sociales que yo les hablaba, que trajo enlatado el Banco Mundial. Es decir, buscar estructuras comerciales que te aseguren que te administran bien, así, te administran bien, te gerencian y demás. Y hacen los negocios, obviamente, pertinentes. En conclusión, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque esto significó que personas que teniendo una obra social sindical pagan por encima una suma para obtener una mayor cobertura o mejor cobertura de salud. Generalmente es en hotelería, es en lo que es el confort en la prestación de la salud, ¿verdad? Un mejor confort. La verdad es eso, porque el programa médico obligatorio es obligatorio para todos y todos tenemos el derecho y todos accedemos a que nos cubran todas las necesidades que tenemos. Entonces, por eso siempre se habla, hay una persona que en materia de que tenemos el privilegio de tener hoy como ministro de Salud, que es el doctor Ginés González García, que siempre, bueno, yo he estudiado con él, siempre nos inculcaba el principio de equidad. En salud, el principio de igualdad es injusto. El que rige es el principio de equidad, porque equidad significa poder darle a cada uno lo que necesita. En salud no necesitamos todos lo mismo. Todos tenemos que poder acceder a lo que necesitamos. Y suele no ser exactamente igual para todos lo que necesitamos, por diversas razones, que tienen que ver sobre todo con causas socioeconómicas, con posiciones ante la vida de las personas y con cuestiones que son biológicas, constitutivas de cada uno, que hacen que algunas personas necesitemos alguna cosa y otros no. Por lo tanto, cuando yo hablaba entonces de esto de que nos estábamos bandeando de un 100% en cuanto a población, es porque hay
porcentaje de aproximadamente un 13% de nuestra población que está en la parte privada, que tiene medicina prepaga privada, pero que también tiene una obra social. Y hay alrededor de un 3 y pico, casi 4%, que solo tiene medicina privada sin tener otra obra social. Y que eso se podría decir, o se le dice habitualmente, la crema del sistema de salud, o la crema o el sector apetecible para las empresas privadas de medicina, porque son las cotizaciones más altas y más caras, y los prestadores de más, diría yo, confort, para cerrar, dejar ahí el análisis para no entrar en lo que sí, en lo que todo esto tiene realmente de inequitativo y de comercial, y etcétera, etcétera, que ya sería irnos como muy por las ramas y entrar en un análisis que por ahí escapa a esta situación. Entonces, volviendo un poco a lo que es lo que ustedes tienen que saber en relación a esta unidad, podríamos decir entonces que nosotros tenemos muchos tipos de obras sociales. Tenemos obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, obras sociales del personal de empresa, obras sociales mixtas, es decir, hay una serie de obras sociales que están, digamos, que están tipificadas de la A a la H en lo que es la ley de obras sociales, y eso de personal de empresa, de personal de organismos militares y de seguridad, y ahí van a ver ustedes las distintas obras sociales que hay. Y hay una cápite en ese primer artículo de la ley de obras sociales, o segundo, que es el H, que es el que dice toda otra forma, digamos, de agrupación de personas, que se los voy a leer porque lo tengo acá a mano, que ahí es donde entra la posibilidad de haber hecho nosotras nuestra propia obra social, que es ajustarnos a los objetivos de la ley, es decir, darle cobertura de salud bajo estas condiciones de la ley 23.660 a un determinado grupo de población. El acápite H dice, toda entidad creada o a crearse que no encuadrándose en ninguno de los otros casos, es decir, no siendo ni para personal de seguridad, ni para organismos para sindicatos que tengan personería gremial, que esa es la primera de todas, ni provincial, ni empresarial, ni por empresa, porque hay empresas como, por ejemplo, me refiero, supongamos Ford, obra social del personal de Ford, es decir, son miles de personas, pueden generar un sistema de salud. Pongo ese ejemplo, ni sé si será ese o no será, pero lo pongo como ejemplo para que se den cuenta. OSDE es la típica obra social, o era más bien dicho, porque está bastante en estos momentos entre nosotros y sin que nadie nos escuche, ha mostrado bastante la hilacha OSDE, dejando altísimos aportes y contribuciones sin tema de obra social, es decir, sin depositar en el Estado el porcentaje que cada obra social depositamos puntualmente todos los meses, que para la mayoría de las obras sociales es el 10%, y para las jerárquicas o para las que agrupan a segmentos de la población altamente, con un altísimo poder adquisitivo, personal jerárquico, aportan el 15% del aporte del trabajador, y esto saben para qué es para que sea justamente solidario el sistema, es para que vaya al Fondo Solidario de Redistribución. Entonces se garantiza con ese fondo que todas las obras sociales puedan cubrir a sus afiliados esas prácticas. Rita, ¿sabes que se me está trabando? María. Tratamientos que tienen que ver con trasplantes, que tienen que ver con diálisis, que tienen que ver con una serie de patologías. El ejemplo que ponía es que hay obras sociales que parece ser que no son tan puntuales en el pago de esa cotización al Fondo Solidario. Así que bueno,
Volviendo un poco al orden de esta unidad, nos queda un poco por hablar de lo que es el PAMI. Hablamos de lo que son las obras sociales sindicales, son las que pertenecen a estructuras que son los sindicatos, que tienen personería gremial, que están agrupados por rama del trabajo y que por el decreto del que hablamos antes pueden recibir cualquier otro tipo de afiliados. Tenemos las provinciales, que cada provincia tiene su instituto, suelen llamarse institutos también en la mayoría de las provincias, que agrupan a los trabajadores provinciales, en muchos casos también las hay municipales, como la propia ciudad de Buenos Aires y muchas otras ciudades grandes que tienen su propia obra social. Las ciudades pequeñas, por supuesto, no pueden tener porque los sistemas nos cerrarían los números para que puedan ser autosustentables, digamos, y mantenerse. Entonces van directamente a la obra social provincial. Y nos queda por ver lo que es el PAMI. El PAMI en realidad es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyo programa de salud es el PAMI, que es un programa de asistencia médica, pero su sigla PAMI quedó también es surgido en el mismo momento prácticamente que surge la ley 18.610, que es la que da origen a las obras sociales, surge allí en el 70, uno es en el 70 y el PAMI en el 71, surge como forma de agrupar a todas las personas jubiladas y pensionadas y darles la cobertura de salud y de otro tipo porque tenemos también que saber que ustedes habrán visto que los sistemas y subsistemas de la seguridad social están orientados o tienen por objeto cubrir determinadas contingencias. ¿Cómo las cubren? A través de ciertas prestaciones. La contingencia determina qué prestación, es decir, el fallecimiento es la contingencia, prestaciones, el subsidio por fallecimiento, por poner un ejemplo. Hay prestaciones que son médicas y hay prestaciones que son asistenciales. Las prestaciones asistenciales, el PAMI particularmente tiene un altísimo desarrollo de prestaciones asistenciales. No solamente una alta cobertura importantísima y muy buena de prestaciones médicas, sino también asistenciales. ¿Y cuál es el fundamento para que esto sea así? El fundamento es que también la OMS y todo el sistema de salud adopta como criterio de lo que es la vida saludable de un adulto mayor, 3 elementos fundamentales: el tener el ingreso económico propio, el tener el acceso a la salud y el tener sociabilidad, es decir, estar integrado socialmente en la comunidad a la cual pertenece. Esas 3 condiciones son las que determinan que es saludable la vida de una persona mayor o de un adulto mayor. Por lo tanto, es decir, nosotros tuvimos un momento histórico muy virtuoso en Argentina, que fueron los gobiernos de Cristina y de Néstor. Fundamentalmente en el último de Cristina se logra el máximo nivel de cobertura. ¿Por qué digo esto? Porque veníamos del gobierno de Néstor Kirchner, donde con las moratorias se incluye, se da vuelta a la media, se hace justicia histórica sobre todos los excluidos del sistema. ¿Con qué fundamento? Bueno, si el Estado te robó en décadas anteriores la posibilidad de que vos tengas tu historia previsional cubierta, tu aporte, tu contribución, yo te la devuelvo ahora que puedo como Estado, y entonces te incluyo, y salieron una serie de normas que ya las habrán visto, que siempre las ponderamos nosotros mucho, que empezaron a incluir, entre ellas más de 2 millones de mujeres. Pero lo interesante es que cuando se llega al segundo gobierno de Cristina, la tasa de cobertura de Argentina para los adultos mayores era del 97%, es decir, casi el 100% de los adultos mayores de la República Argentina tenía jubilación o tenía pensión, tenía la cobertura del PAMI y por lo tanto accedía a toda la gama de prestaciones asistenciales que también te da el PAMI.
además de la pertenencia a un centro de jubilados o a un tipo de organización que también el PAMI promueve, reconoce y subsidia o facilita que existan, con herramientas tales como pagar profesores, pagar prestaciones como son, por ejemplo, podología, como son reiki, como son masajes, como son kinesiólogos, en fin, una serie de prestaciones que a lo mejor no son estrictamente médicas, pero que hacen a la calidad de vida, y el PAMI las tiene muchas. Del PAMI no es mucho lo que tenemos para decir, solo que está organizado por un sistema de cabeceras médicas. Estos médicos tienen una cantidad de personas a su cargo, a las que tienen que sí o sí ver para que luego puedan ser derivadas a un especialista. Esto garantiza una economía de recursos en salud, porque si cada jubilado, recordemos que hay casi 7 millones de personas hoy dentro del sistema, dentro de lo que es el segmento de población PAMI, y hay alrededor de 28, 29 millones de personas dentro del sistema de obras sociales, entre las sindicales y las provinciales. Es decir, son números bastante importantes. Entonces, si esos 7 millones de personas mayores, que muchas están solas, tienen dificultades para manejarse y demás, fueran cada una al médico que se le ocurriría, porque le duele una oreja, va al del oído, porque le duele la garganta, etcétera, entonces se establece un sistema que en realidad se intentó también en algún momento hacer para las obras sociales, que era el sistema del médico de familia. Acá se llama el sistema del médico de cabecera. Ese sistema del médico de cabecera hace que vos tengas un médico que siempre te ve, que es el que te hace las recetas, que es el que te va a derivar y te va a autorizar que vos vayas a ver al cardiólogo o a cualquier otra necesidad que tengas. Y eso es lo que hace también, de alguna manera, o la posibilidad de que pueda financiarse y sostenerse, porque en realidad el PAMI tiene una dependencia casi exclusiva del Estado. Es decir, al PAMI, digamos, casi exclusiva, no, sino al PAMI contribuimos todos los trabajadores activos en un pequeño porcentaje, pero también en una buena parte el Estado lo dota de un presupuesto hasta el extremo que el PAMI es, en una época, no lo sé si hoy, pero en una época era el cuarto presupuesto del país. Venía el presupuesto nacional, venía el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y después venía, no me acuerdo si el PAMI o la ciudad de Buenos Aires, uno, o era uno u otro. Yo no sé si eso hoy se mantiene así, la verdad no lo tengo actualizado, pero podrían actualizarlo. Es un presupuesto realmente muy, pero muy, muy alto. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el sistema, digamos, de la seguridad social a través del sistema de salud, perdón, tiene una parte que es contributiva y otra parte que es no contributiva. Es decir, hay una parte que se maneja por aportes y contribuciones de empleados y empleadores, y hay otra parte en la que el Estado financia, porque es así, sobre todo el subsistema público. Recordemos que son tres: uno es el de las obras sociales, incluido el PAMI, las provinciales y las sindicales; el otro es el sistema público de salud, los hospitales y demás, y el otro son las empresas de medicina prepaga, o sea, el sistema privado. El sistema privado, por supuesto, es pagado. El sistema público es no contributivo, y en el sistema de las obras sociales, ahí sí se da la parte contributiva, por lo que es aportes y contribuciones. Yo creo que nosotros estamos casi llegando ya al límite de tiempo que tenemos, y me parece que hemos ido viendo todas las temáticas que ustedes tenían que ver. Nos queda a lo mejor por determinar algo vinculado al programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio, como dijimos, es una canasta de prestaciones, es un menú. Digamos, cuando decimos canasta, decimos una cantidad de prestaciones básicas, que de básicas no tienen nada, porque realmente es muy generoso, y que tiene, podríamos ordenarlo como en los 3 niveles que hay en la salud: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El programa médico obligatorio está obligado a cubrir, o sea, las obras sociales tenemos que cubrir los 3 niveles de salud. Cuando hablamos de niveles es en función de la complejidad. El primer nivel está dado por las patologías banales, por patologías que
100% de la población algún día al año va a ir al médico. Todo eso es lo ambulatorio, lo que no requiere internación, lo que es, podríamos decir, problemas menores en materia de salud. El segundo nivel son los estudios complejos. Seguimos en un plano ambulatorio y acá sí se inserta algo de internación, pero estamos hablando no de internaciones vinculadas a situaciones complejas de salud, sino a situaciones de mediana complejidad o mínima complejidad que requieren muchas de esas internaciones. Y el tercer nivel es la alta complejidad, son todos los estudios mucho más profundos, son generalmente todo lo más costoso y son sobre todo las patologías que demandan de mucho financiamiento y demandan a veces con situaciones que ni tenemos casi en el país y hay que hacer algún tipo de consulta o interconsulta. Pero bueno, es decir que la salud de nuestro país es de las mejores que hay en el mundo y el sistema de salud que tiene la Argentina es único. El sistema de cobertura de obras sociales es más único todavía. No existe en el mundo un sistema de cobertura a través de las obras sociales sindicales como existe en la Argentina. Y sobre todo no existe la decisión de sostener que la salud es un derecho humano, que es innegociable, y si alguna duda teníamos de eso, solo nos basta ver lo que estamos viviendo en esta pandemia, en donde el Estado recupera su papel insustituible en garantizar la salud de las personas. Hoy está garantizando la vida de muchas personas. Hoy recuperó su ministerio. Habíamos perdido el ministerio. El ministerio es el órgano de rectoría. Nosotros tenemos en nuestro país la descentralizada la salud, no la tenemos centralizada, tenemos centralizadas las líneas rectoras de la prestación de salud, pero no tenemos centralizados los efectores. Cada provincia es autónoma en relación a sus propios efectores y a sus líneas de trabajo, pero sí es parte de un confederal de salud, donde van los 24 ministros con el ministro nacional, y se establecen las líneas de lo que es la salud pública argentina. Y se establecen también lineamientos para la salud privada, obviamente, porque en realidad, como decimos también con la educación, toda la salud es pública, la gestión es privada, pero la salud es pública, la salud es un derecho humano y la salud es un bien social. Cubrir la salud es un bien social al que hay que cuidar y defender. Por eso me parece que en este momento la Argentina está dando ejemplos de cómo se garantiza como derecho humano y como bien social el concepto de salud y la vida de todos los argentinos y argentinas. Que me parece que con esto podemos cerrar. No sé si me quedó algo. Sí, dale. No, yo no estoy muy segura si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo hemos mencionado, pero lo puedes plantear Pimpi. Te agradezco mucho, Rita, que hayas dedicado este tiempo para la clase. La suerte es que tenemos estas herramientas virtuales para poder acercarnos con estos problemas de agenda que todos tenemos. Nosotros vamos a hacer la presentación que corresponde